Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Ocho de la mañana con 2 minutos. Y está aquí con nosotros ya en el estudio en vivo nuestra querida compañera Rebeca Mendoza Hassey. ¿Cómo estás? Muy bien, Rebeca, Marco. buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a tu teleauditorio y a tus radioescucha. Como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de colaborar con ustedes en Presencia Universitaria y hablar de la prevención, el tratamiento y la investigación de las adicciones. Yo me parece que traes datos interesantes, el dato duro respecto del análisis que puede existir en torno al tema de las adicciones. Sí, así es. Bueno, es algo rápido, tomando en cuenta que el espacio no nos permite abundar como quisiéramos, pero hemos hecho mucho hincapié que no hay datos oficiales de cómo estamos en prevención, en tratamiento de lo que tiene que ver con consumo, el uso, el abuso de sustancias y sobre todo en tema de adicciones. No hay datos oficiales, los últimos fueron hace 6 años que arrojó la ENCODAT 2016-2017, que es la encuesta nacional de drogas, tabacos y alcohol. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas, que va en contra de lo que es las drogas y el delito, pues obviamente hace o informa datos muy interesantes. ¿Qué nos dice Naciones Unidas a través de esta oficina? Bueno, nos hace saber que hay cerca de 300 millones de personas consumiendo algún tipo de droga. 300 millones de personas. Casi 300 millones de personas en todo el mundo. Otro dato también interesante, otro dato relevante, es que derivado de este consumo de drogas, hay 40 millones de personas en el mundo con algún trastorno emocional. Es decir, la evidencia sí nos hace saber a los adictólogos, a los especialistas, que definitivamente el consumo de sustancias va a traer como consecuencia alguno o algunos trastornos emocionales. Va como de la mano, ¿no? El Va tema tomado del de la mano. trastorno mental con el consumo de algún tipo de droga. Así es, así es. Y también otro dato relevante, bueno, es que hay 13 millones de personas en el mundo que hicieron uso de la jeringa. Y esto aumentó o hizo que hasta 35 veces hubiera más posibilidades de que estas personas contrajeran el VIH. Por el uso de la jeringa. Por el uso de la jeringa. También, bueno, sabemos que en nuestro país, un dato muy interesante es que el 79% de los adolescentes, y estamos hablando del grupo etario entre los 12 y 17 años, prefieren el consumo de los inhalables y el consumo de la marihuana, contra un 29% que prefiere la marihuana y la cocaína. Creo que son datos muy interesantes. Y también otro dato interesante es que sabemos que las drogas más adictivas definitivamente es el alcohol, el tabaco, el opio, todos los derivados del opio. Y aquí, por ejemplo, entra lo que es el fentanilo. El fentanilo es un opiáceo sintético. Sintético, pero al final de cuentas es un opiáceo. También en estas sustancias que son altamente adictivas, bueno, entra lo que son los anabólicos, los esteroides. Otro dato interesante, por ejemplo, el jarabe para la tos. Y no se queda atrás todos los medicamentos que se hacen uso para la atención, o más bien para tratar el déficit de atención. Y aquí un dato relevante es que el 12% de la población tiene déficit de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna u otra medida todos estamos propensos a padecer algún tipo de adicción. Y de ahí que, bueno, en otros espacios hemos hecho referencia que el 95% de lo que nos rodea nos puede causar una adicción. Y no es que lo que nos rodea está mal. El problema es cuando nosotros emocionalmente no estamos funcionando, de ahí obviamente una serie de problemas. Es importante esto en el tenor de una reflexión. Es importante hacer ver que la famosa encuesta nacional de salud mental y adicciones, que ojalá se dé a conocer entre los meses de abril y julio del año que entra, como lo hicieron saber, que supuestamente se comenzó su levantamiento a partir de la última semana de octubre. Es importante 3 puntos
que yo no veo por ningún lado que se mencione. El primero y el principal no hablan de instrumentos de medición. Y entonces, esta encuesta se supone que va a ser para generar políticas públicas en el tema de salud mental y de adicciones. Pero un dato bien interesante es que esta encuesta es producto de la presión que llevó a cabo un grupo de personas, México Unidos contra la Corrupción, a través de un amparo. Es decir, no es una encuesta que gobierno federal haya decidido hacerlo. Así es. De hecho, meses atrás, gobierno federal dijo, no habrá encuesta 2023. Y en julio de este año, México Unidos contra la Corrupción interpone un amparo donde hace saber, de acuerdo al derecho que tenemos los mexicanos del acceso a la información, nosotros queremos saber en un tenor, siempre y cuando aterrizado en el plano de la salud mental y que no sea discriminatorio, queremos saber cómo estamos en el consumo de sustancias, porque es importante que los gobiernos generen políticas públicas para la atención de la salud mental y sobre todo del consumo, uso y abuso de sustancias. ¿Sabes qué me preocupa? O me quedo pensando que lamentablemente se hace ya en los finales de esta administración la encuesta. Luego entonces, cualquier política pública que pudiese aplicarse a partir del resultado de la encuesta sería en la siguiente administración federal y tal vez se pueda desvanecer o se pueda perder en el transitar de una administración a la otra. Y llegarán otras personas con otra visión, con otras ideas, con otros intereses. Con otras filias o fobias propias. Así es, así es. Por eso hago saber que es importante en esta colaboración, esta reflexión. También otro dato interesante es que hicimos saber en el espacio anterior que se van a entrevistar alrededor de 52,000 personas. Una servidora dice, bueno, ¿por qué 52,000 y no 60,000, 100,000, 200,000? Bueno, creo que la referencia es porque en la ENCODAT 2016-2017 no lo hablan así, sin embargo, así lo investigué. En la ENCODAT 2016-2017 hubo un total de entrevistados de aproximadamente 64,000 entrevistas, de las cuales se arrojó información en un alrededor de 57,000 personas. Entonces, creo que quizás por ahí sale el tema de por qué son 52,000 entrevistados, que a mí se me hace un número muy bajo, en primer lugar, y en segundo lugar... ¿Sí te alcanza ese universo de encuestados para tener el dato? De que alcanza. Okay. Sin embargo, los especialistas que se dedican a todo lo que tiene que ver con pruebas estadísticas, métodos, resultados, te hacen saber que para que una prueba sea fidedigna, para que una prueba tenga un valor del 100%, debe de haber un 20% de encuestados del total de la población. Estamos hablando que ni raquíticamente llega a un porcentaje interesante. Y entonces aquí también un dato para la reflexión y se queda en el análisis es que aumentan el grupo etario para ser encuestados, es decir, va desde los 12 años hasta los 75 años. Anteriormente era hasta los 60 años. Aquí yo dejo ver que lo importante más bien era aterrizar un grupo etario a partir más bien de los 9 años y dejarlo hasta los 60 como estaba. ¿Por qué hasta los 60? Porque difícilmente el adicto, y en concreto al alcohol y a las drogas ilegales, difícilmente va a pasar de los 60 años. Sí puede haber, pero por regla general ya no es común ver a personas con problemas de adicciones después de los 60 años porque lamentablemente no llegan. Y lo veíamos nosotros en centros de integración juvenil. Ahí el grupo etario en promedio de atención iniciaba a partir de los 14, 16 años hasta los 35, 38 años. Es muy difícil que llegara un paciente después de los 40, 50 años. Sí lo sabía, pero eran contados. Entonces, aquí la reflexión es insistir que debe de hacerse encuestas a más tempranas edades, porque los lineamientos y manuales gubernamentales siempre han hecho hincapié que la prevención se debe aterrizar en grupos etarios entre los 12 y 17 años. Tú llegas a ese universo de población
¿Y cuál prevención? Ya no puedes aterrizar la prevención porque ya hay consumo. Entonces se debe de insistir en acudir desde los cuartos, quintos, sextos años de primaria, que la evidencia arroja que ya hay consumo. Si tú quieres en fase experimental, pero ya hay consumo de alcohol, de tabaco y de drogas ilegales. Entonces, es muy importante, insisto, darle seguimiento a esta encuesta que supuestamente inició con el levantamiento de entrevistas a partir de la última semana de octubre. Y por último, bueno, también hacer la reflexión de que por ningún lado yo veo que un asesor podría ser centros de integración juvenil. Hablan de el Ramón de la Fuente, hablan de, y es lógico, ¿no?, la Secretaría de Salud, pero yo no veo, incluso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que forman parte del subcomité del grupo de asesores. Pero yo no veo por ningún lado centros de integración juvenil. ¿Y por qué hago referencia a centros de integración juvenil? Porque en una opinión muy personal, creo que es la institución de mayor importancia, de mayor renombre, de mayor experiencia y conocimiento en el tema de prevención, tratamiento e investigación de las adicciones. Es una institución que fue creada desde 1969, es la que más tiempo tiene en el tema de la prevención, tratamiento y la investigación de las adicciones. Y por consiguiente es una institución, es un organismo que, si bien es cierto, opera la mayor parte con recurso federal del gobierno en turno, pero tiene la calidad para poder ser asesor en una encuesta tan importante como es investigar sobre el tema de la salud mental y las adicciones en nuestro país. Muy interesante como siempre, Rebeca. Muchas gracias. Y bueno, el próximo jueves, primero Dios, vamos a hablar de este interés que tienen algunas personas, así lo pidieron, es una petición, esta colaboración, del interés que hay por las personas en hoy buscar relaciones a través de las aplicaciones. Muy bien, muy interesante. Cuídate y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves y prácticamente buen ya inicio de semana. De fin de semana. De fin de semana. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, buen día. Con nosotros. Pausa y regreso con más.